We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. Expropiese, señor alcalde, expropiese. La información de hoy es muy preocupante porque no solo afecta a Rusia o incluso Europa y Estados Unidos como creen algunos, sino que tendrá efectos en todo el mundo y en especial en el mercado de los bienes raíces, mi activo favorito para invertir. Y como siempre te digo, yo estoy en contacto con inversionistas en varios países buscando oportunidades de inversión y protección del capital ante la inflación que estamos viviendo tanto para mí como para los alumnos del método Airbnb. Hoy vamos a intentar determinar primero qué es lo que está pasando realmente con esta guerra económica en la que nos están embarcando los políticos, empobreciéndonos con la inflación y nosotros sin derecho de decisión. Segundo, cómo afectará la crisis actual a los bienes raíces y a los mercados en un contexto de violación sin tapujos de la propiedad privada de los individuos y las empresas que puede socavar la confianza de los inversionistas y causar todavía más problemas económicos. Y tercero, dónde vemos grandes oportunidades tanto en bienes raíces como en otros tipos de activos. Para eso decidí invitar nuevamente a Fito Cotes, exitoso inversionista que alcanzó la libertad financiera con los bienes raíces, pero antes escuchemos a Juan Ramón Rayo, que considero sintetiza de la mejor forma el centro del problema. Y al final del video no olvides suscribirte al canal solamente si estas discusiones y diversidad de puntos de vista son de valor para ti. Se le ha caído también la careta al sistema monetario internacional basado en moneda fiat. A partir de ahora ya le ha quedado claro a todo el mundo que dólares y euros no son monedas neutrales, son monedas políticas y politizadas, monedas que incluso pueden usarse como arma de guerra. Fíjate que no solamente es una guerra entre Ucrania y Rusia, como tú lo dices, y una guerra de sanciones entre países de la Unión Europea, Estados Unidos, sino que también es una guerra diplomática. O sea, a mí me parece que el presidente de Ucrania ha sido muy inteligente en crear una sensibilidad de la guerra que están viviendo él. El ponerse el uniforme, el casco, e irse con el fusil, el que se alisten en artistas, futbolistas que han caído en los campos de batalla. Él ha creado también una guerra diplomática. Fíjate que las discusiones en la ONU, en la OTAN y toda esta cantidad de reuniones que están teniendo, es el discurso de Biden, el discurso de él también que lo hizo virtual ante la Unión Europea, causaron un impacto de aplausos y todo el mundo de alguna forma está viendo esto como algo injusto, ¿cierto? De que no se justifica invadir un país y empezar a meterle misiles a las propiedades, porque si te das cuenta está impactando los edificios de Ucrania, la población se ha desplazado, hay una cantidad de migrantes en las fronteras con Polonia, o sea, hay un caos en el país que está afectando sencillamente a Ucrania, todo lo que tiene que ver con el tema económico y sus finanzas, no solamente del gobierno, sino de los ciudadanos. Sin embargo, vemos que las sanciones que le está la comunidad internacional colocando a Rusia ya empezó a impactar también a los ciudadanos rusos. No solamente a los ciudadanos rusos que viven en Rusia, sino los que viven en el mundo completo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami, los agentes inmobiliarios que le vendían a los rusos, hay unas transferencias que se han hecho que no han llegado. Unas transferencias en dólares de las cuotas iniciales de esos bienes raíces. Entonces ellos están extremadamente preocupados porque digamos que ese mercado de rusos y de personas de Ucrania que compran bienes raíces se ha paralizado, se ha congelado un poco porque esas transacciones que se hacían para la compra de los mismos se ha venido bloqueando todo eso con el SWIFT internacional. El tema financiero de los bancos prácticamente están sancionados y lo que hicieron fue eso, quitarle lo del SWIFT, que es poder hacer transacciones internacionales en dólares, y ya se unió Japón en yen, y ya se unió la Unión Europea en euros, o sea, es tremendamente impactante lo que puede causar en el tema económico. Por ejemplo, Estados Unidos también con lo que tiene que ver con las personas que tienen inversiones en Estados Unidos. Entonces ya el presidente Biden habló de quitarle los yates, de quitarle las propiedades, de cerrarle las cuentas, de expropiarle o de congelarle esos bienes. Él no habla de expropiar así como hace pues, los países socialistas, pero también sanciones económicas y congelamiento de los bienes es prácticamente lo mismo, es quitarme a mí mi patrimonio. Entonces fíjate que hay muchos factores, Gabriel, no solamente las sanciones económicas. Mira que por ejemplo Ucrania es un país
que dicen que es la despensa de Europa. O sea, es un país, por ejemplo, en Colombia, gran parte de las importaciones de los insumos agrícolas, que esto es un país bastante agrícola, Colombia, vienen de Ucrania. Entonces, ahí viene también un tema importante porque al afectarme mi ingreso, me va a afectar mi inversión. Entonces, los factores del precio de los bienes raíces influyen en varias cosas. Maquinaria y equipos, importación de ellos, la mano de obra, la tierra, los costos financieros, que es lo que estamos hablando, los trámites. Ahora, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Rusia huele a feo. Empresas rusas o empresas americanas que están en Rusia ya están listándose para salir de allá. Mira lo que pasó con el deporte, que las sanciones llegó y escaló el deporte, que la FIFA suspendió, que ya no van al Mundial. O sea, hay una cantidad de movimientos que va a afectar el margen de utilidad de este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque los costos financieros van a subir. Yo necesito, si voy a hacer una inversión, necesito empezar como que miércoles. Ya normalmente no puedo hacer esta transacción, tengo que buscar otras alternativas y eso va a hacer de que haya una gran dificultad en la inversión inmobiliaria en ciertos sectores donde vemos que hay grandes comunidades, tanto de Rusia como de Ucrania. Y ahí está, por ejemplo, aquí en República Dominicana el caso del turismo. Y así hay que ver en todos los países, porque a veces nos critican, no, que están hablando de un país o del otro. Lo interesante es ver cómo hacemos el análisis y tratar de ver esos indicadores en cada país para también hacer ese análisis. Pero son tendencias globales. Por ejemplo, aquí en República Dominicana 15% del turismo es ruso y ucraniano. Por ejemplo, más ruso que otra cosa. Y todo eso se puede ver impactado porque estamos hablando de que el espacio aéreo ruso casi que lo tienen bloqueado. O sea, no, los aviones rusos, las aerolíneas no pueden salir. Lo que estamos hablando del sistema de pagos también. Entonces, claro, eso implica que el turismo desde Rusia va a disminuir muchísimo. Entonces hay que ver las zonas turísticas que tienen mucho influjo de rusos, te pueden ver afectada. Y viene el tema de los bienes raíces también, como tú dices. Inversionistas rusos, las transacciones, los compradores rusos, residentes rusos en otros países, todo eso puede afectar, además de la parte, como mencionamos, de la inflación, que bueno, yo lo vengo hablando en otros videos por el mismo hecho de las sanciones, sube el precio del petróleo, todo eso está impactando los diferentes mercados y si añadimos lo que estamos diciendo anteriormente, que le están quitando bienes, o sea, congelando bienes a millonarios rusos alrededor del mundo, todo eso está como afectando en ese sentido. Y así, sus bienes, sus empresas, y qué pasa con los empleados de esas empresas. O sea, esto desencadena una cantidad de acontecimientos que van a impactar la parte económica en el mundo. El Airbnb, por ejemplo, o lo que son cortas estadías, se va a empezar a afectar. ¿Por qué? Porque han cerrado esa cantidad de vuelos entre estos países, que ahí entra el turismo. No solamente el turismo, el consumo también. Entonces, ¿qué sucede? La inflación, que es lo que yo estoy viendo también, se va a ver impactada aún más. Mira lo que está pasando con los commodities, o sea, estamos hablando de petróleo, estamos hablando del oro, la plata, todo lo que son metales se ha disparado. ¿Por qué se ha disparado? Porque empieza a haber una incertidumbre y empieza a haber una escasez también. Entonces están tratando de mirar cómo aumentan la producción, pero que también Rusia tiene unos aliados muy fuertes. Estamos hablando de Irak, de China, estamos hablando de Venezuela. Ellos también se van a empezar a mover. De hecho, por ahí escuché que para impactar a la OPEC bajaron el nivel de producción de petróleo para hacer que el petróleo suba. Entonces, eso, si te das cuenta, empiezan a hacer movimientos que no es natural, es artificial, es creado, es una estrategia creada que empieza a generar caos en el ámbito económico, en el ingreso per cápita de X ciudad. Por ejemplo, Estados Unidos tiene como pequeñas comunidades rusas y ucranianas. Esa comunidad va a tener muchos inconvenientes y muchos problemas con todo lo que tiene que ver con el ámbito económico. Y eso va a impactar, Gabriel, al mundo. Colombia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con importaciones de insumos, maquinarias, tecnologías que se requieren de esos países no va a estar. Entonces el precio va a empezar a subir porque hay que buscar en otro lado donde es más caro. Entonces acá en Colombia se da la papa. Entonces si no tenemos los químicos para la papa que vienen de Ucrania, entonces la papa se va a encarecer o va a escasear. Son cosas que a veces no contemplamos en toda esta situación. Venimos de una pandemia que todavía no la hemos terminado y ahora se suma esta guerra entre Rusia y Ucrania que va a causar
estragos económicos. Una cosa, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, ¿sabes por día cuánto se está gastando Rusia en la guerra de la parte militar? 20 millones de dólares por día. Esto va a generar una situación caótica en lo que tiene que ver con la parte económica en ciertos sectores, pero también viene una contraparte. Todas estas empresas de armas se le dispararon las acciones, si te diste cuenta. Ahí es donde el inversionista tiene que mirar dónde coloca su capital y dónde coloca su plata. Yo por lo menos en estos momentos ya estoy colocando plata en acciones, te lo confieso, Gabriel, porque estoy viendo una gran oportunidad y estoy comprando en las caídas. ¿Por qué estoy comprando a largo plazo? Entonces estoy comprando acciones de empresas que analizo, empresas que me gustan. Por ejemplo, compré acciones también alineadas a los grandes inversionistas. ¿Qué están haciendo esos grandes inversionistas como Warren Buffett en lo que tiene que ver con el tema de acciones? Porque pienso que comprar compañías ahora también es una muy buena alternativa si lo sabes hacer. No solamente el negocio inmobiliario te puede ayudar a protegerte de la inflación. Si compras acciones de compañías con un buen análisis a largo plazo, pienso que ahorita es una muy buena oportunidad también. Eso. Al final es diversificar, no tienes su patrimonio y diversifica entre distintos tipos de activos para protegerse de la inflación, para seguir también creciendo el patrimonio. Y viendo la situación de tanta incertidumbre, no se sabe de repente, como son muchas variables, en qué factor puede afectar más, entonces es bueno tener esa diversificación. No somos expertos en estos temas políticos. Sin embargo, yo por lo menos lo que he notado y lo que también me he puesto como a analizar un poco más profundo, a veces estos países, Rusia, Ucrania y todos estos países, no le pone uno como la importancia, Gabriel. Siempre uno ve España, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, acá en Latinoamérica, Brasil, Colombia y República Dominicana. Analiza uno como países, pero a veces hay ciertos países, por ejemplo de Ucrania, yo no tenía tanto conocimiento en el ámbito económico, y es un país parecido a Colombia, tiene 44 millones de habitantes y la extensión geográfica es más o menos parecida. Colombia es un poquito más grande y es un país bien organizado, industrializado y enfocado más que todo al tema agrícola. Dicen que es la despensa de Europa, todo el procesamiento de alimentos. Entonces, mira qué va a pasar con Europa si ellos están en guerra, ¿qué van a estar procesando alimentos? Si están dándose plomo con Rusia. Entonces, ahí va a haber una escasez y la inflación va a aumentar más. Y ya estamos hablando que Europa en promedio está en un 6-7% de la inflación, digamos, generalizada. Yo pienso que otro consejo muy importante, Gabriel, para la comunidad es estén atentos a los indicadores. Estén atentos a qué está pasando con las tasas de interés de los bancos centrales y los bancos comerciales. Estén atentos al Producto Interno Bruto. Cada trimestre revisar cómo va el Producto Interno Bruto y estar atento de la inflación. Porque el poder adquisitivo, con tu platica ahí guardada, cuando venga a ver no tienes nada. Y mientras tanto otros sí aprovechan y empiezan a hacer la compra de los activos, que yo pienso que en estos momentos de guerra, en estos momentos de crisis, es invertir. O sea, ahora sí no hay excusa, Gabriel. Es invertir o invertir. O sea, aquí no hay opción. Entonces, el que no sabe invertir, aprenda a invertir. Meta su platica aquí en el conocimiento. Aprende a invertir y coloque ese capital en inversión. Y la recomendación es 10 años. No te pongas a invertir la plata del colegio de los niños, no te pongas a invertir la plata de la comida, la plata del arriendo, no. Invierte a largo plazo. Plata que tú sientas que no necesitas ahora, colócala en un activo a largo plazo y hazlo bien. Eso es muy importante y hoy hay muchos expertos, personas con mucho conocimiento que están teniendo resultados extraordinarios. Y si tú quieres lograr resultados como estos, revisa los enlaces en la descripción, mira el siguiente video y suscríbete al canal, porque estos son puntos de vista que seguramente no encontrarás en ninguna otra parte. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. We're coming for you.